quiere que nosotros hagamos las cosas por hacerlas y que pasen las cosas de largo y que no le prestemos la suficiente atención a todo aquello que decimos o hacemos. Dios es un Dios de milagros, como hemos estado cantando. Dios es un Dios de promesas que las quiere cumplir, ¿sí? Entonces no podemos hacer cosas y dejarlas pasar. Tenemos que prestarle atención a lo que Él va haciendo en medio de nosotros, lo que Él va diciendo en medio de nosotros, porque cuando Él trae algo es para completarlo. ¿Cuántos lo creen? No hace las cosas por hacerlas. Por eso nosotros, como iglesia, no podemos hacer una cosa y dejarla allá y que haya pasado, por ejemplo, la fiesta de las primicias, ¿sí? Sin darle el valor que eso tiene. Entonces quiero que usted me acompañe. Vamos a ir a Éxodo, ¿sí? A Ezequiel, ¿no? A Ezequiel 44:30. Vamos a leer allí, usted acompáñeme, porque dice así la palabra del Señor, que dijimos que recién, no lo digo yo, lo dice el apóstol Juan ahí en su carta, en su evangelio, donde él dice: en el principio era el verbo o la palabra. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, ¿sí? Entonces no podemos decir, yo creo en Dios o necesito de Dios y no tengo en cuenta su palabra, ¿sí? Porque ella ha estado en él siempre. Entonces vamos ahí. Dice, y las primicias de todos los primeros frutos de todo y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras. Subráyeme la palabra masas, por favor, porque vamos a hablar de esa primicia hoy, de la primicia de la masa. Vale, dice. Y acá trae el beneficio, podríamos decir, de traer las primicias. Fíjese el beneficio. Para que repose la bendición en vuestras casas. No pasemos por alto ninguna de las cosas que Él nos dice, ni lo que produce, ¿sí? Si nosotros hemos estado celebrando primicias, tenemos que ir a por lo que tiene que producir. ¿Qué tiene que producir? Bendición en nuestras casas. Entonces quiero que se vaya con ella. Si nosotros hemos celebrado primicias, Dios no hace las cosas por hacerlas, ni tampoco porque tenga necesidad de algo. Es porque quiere bendecir ¿qué? Nuestras casas. ¿Cuántas casas tiene usted? ¿Sabe? Ella tiene 2, allá por allá tienen 3. ¿Cuántas? ¿Quién da más? ¿Sabe que esto que nosotros tenemos es una casa? Lo dice la Escritura, ¿sí? Es una casa. Nuestro cuerpo es una casa. Su hogar es una casa. Y esto es una casa, ¿sí? Entonces necesitamos saber que tiene que haber bendición en vuestras casas. La primicia debe traer bendición a nuestras casas, ¿sí? Pero fíjese que me llama la atención que de todas las primicias solamente las generaliza, ¿sí? Las primicias de vuestras ofrendas. No, la bendición es para la casa, pero todo lo que le traían al sacerdote como bendición, ¿sí? De todas las ofrendas, las primicias, pero destaca una, la de vuestras masas. Entonces me llama la atención de que la destaque habiendo tantísimas primicias. Había primicia de todo, de todas las cosas había primicia, pero destacar la masa. Entonces quiero que nos ocupemos de la masa. Tiene que ser importante para beneficiar las casas. Quiere ser beneficiado, ¿verdad? Amén. Tiene que ser beneficiado. No solamente usted debe querer, tiene que ser. Por eso le digo, no hagamos nada por hacer. Si hemos celebrado primicia, jalemos de la promesa. Bendición para las casas. Amén. Vale. Pero necesitamos
esta masa. Vamos a necesitar esta masa. Quiero que me acompañe, creo que el versículo que le diera Romanos, ¿no? Vamos ahí. Mire. Dice Romanos, el apóstol Pablo nos dice esto. Si las primicias son, ¿qué? Santas. También es la masa restante. ¿Sí? Hasta ahí nomás quiero leer. Si la primicia es santa, lo es la masa. O sea que lo que él pretendía, que la masa que trajéramos como primicia fuera ¿qué? Santa. Si la primicia era santa en la masa, lo sería el resto de la masa, ¿sí? Para bendecir nuestras casas. Por eso necesitamos saber si nuestra primicia fue santa, antes de ser más. Si es santa, ¿qué es lo que es santo para usted? Que tenga una aureola. Apartado. Consagrado. ¿Alguna cosa más? ¿Ya lo dijeron? Bueno, pero que esté puro y entregado, ¿sí? Que sea entregado a Dios. Fue para entregarlo a Dios. Quiero que por un lado entienda esto en cuanto a santo. No es lo mismo de lo que yo le doy a Dios. Dios es para bendecirme. A cómo yo lo dé. ¿Lo puedo dar con otra intención que no sea santo? No debería, pero podríamos. Se hace. Una cosa es que yo lo digo, lo traiga, lo que le vaya a dar a Dios y le diga, Señor, te lo consagro. Una cosa es consagrarlo, te lo entrego, porque es sagrado, porque es para ti, porque te pertenece a ti. Y la intención va en que sea sagrado, en que sea apartado para Él. Pero puede haber otras intenciones. Yo sé que Él me multiplica cada vez que le doy. Porque aparte que es promesa también, ¿cierto? Que Él multiplicará vuestra sementera. Pero la intención con la que yo tengo que venir es que me multiplique. No, que sea consagrado, que sea santa. Si la primicia es santa, lo va a hacer la masa restante. Entonces, por un lado, quiero que mire eso, porque es importante la consagración de la masa. Usted sabe que para que hagamos una masa, tiene que haber ¿qué? Bueno, usted porque hace solamente masa pero hay masas de otras cosas. Yo hago torta frita y le puedo dar la receta de qué es lo que lleva. También habla de la masa de trigo. Claro, una masa es un componente, lo que le quiero decir. ¿Sí? Una masa serían componentes de varios elementos que forman algo homogéneo. ¿Sí? Eso sería algo compacto. Eso sería una masa. ¿Sí? Entonces, fíjese que no nos dice una masa de harina, porque él pensó en el pan, en la torta frita, pensé yo, otros en la pizza. Pero lo que sí dice el Señor, la masa. O sea, el componente de unos ingredientes de que va a formar algo homogéneo, algo que es compacto, diría la hermana. Vale. Quiero que vayamos a mirar ingredientes que son parte de una masa. Primero, los Corintios 5:7 nos dice esto. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Ya no está hablando de harina. ¿Ya de qué está hablando? ¿De qué está hablando? No, usted no me presta atención. Prestemos atención porque es la palabra de Dios, es Dios. Vuelvo a leer. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. ¿De quién está hablando? De nosotros.
De nosotros, más allá de que nombra la levadura, yo quiero que usted vaya prestando atención a lo que Dios nos va diciendo. Habla de la levadura, habla de limpieza, habla de una serie de cosas, pero mi pregunta es: ¿de quién habla? ¿De la harina? No, de nosotros. ¿Sí? Entonces nosotros somos una nueva masa. Somos una nueva masa que no tiene que tener levadura. No quiero hablar de la levadura porque me va a llevar todo un tiempo. Algunos ya conocen el tema y se van a dedicar a darle discipulado a los que no conocen el tema de la levadura. Es la hipocresía, diría la Escritura, ¿sí? Son cosas incorrectas. Pero dice entonces ahí que sin levadura, pero como masa, ¿sí? Sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, ¿sí? Ya Cristo ha muerto, ¿sí? Él ha sido primicia. Él ha sido primicia de sus criaturas. Él ha sido primicia también de entre los muertos. Lo dice la Escritura, créamelo, no voy a traer todos los versos, ¿sí? Él es primicia de los muertos, ¿sí? El primero que murió, primero en resucitar para que nosotros sigamos la misma primicia, ¿sí? Entonces fíjese que Él nos llama a nosotros nueva masa. Una nueva masa que quiero que usted le vea los componentes a la nueva masa, porque dijimos que la masa se hace con componentes para que sea homogénea. ¿Cómo podemos lograr ser una masa o saber si soy parte de la masa? Vamos al verso 4, vamos a mirar los componentes. Verso 4. En el nombre, subraya eso. En el nombre, subraye nombre. Nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos, no subraye más porque se está liando. Era la palabra nombre, subraye nombre. Fíjese, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos, vosotros, subraye vosotros solamente. Y mi espíritu, ponga mi espíritu, ahí subráyelo. Con el poder, subraye poder de nuestro Señor Jesucristo. Vale, miremos en los componentes de esta masa. Pablo está hablando de una masa. Una masa dice que somos nosotros, ¿sí? Una nueva masa, pero tiene componentes esta masa. Como toda masa, se hace homogénea por algo. La masa de la cual está contando nuestro Dios entre nosotros no es que estemos todos juntos. Usted sabe que puede haber mucha harina, puede haber otros componentes, pero si no está aquello que lo une, no se puede hacer una masa. Se necesita aquello que lo une y que lo hace consistente, homogéneo, ¿sí? Fíjese los componentes de la masa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos, vosotros, dice el apóstol Pablo, y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Tienen que tratar una situación acá, ¿sí? Hay una situación en la iglesia esta que tiene que ser tratada. Pablo no está presente, pero para que se solucione el problema que hay en la iglesia, hay que sanar una situación. Y para que eso se logre, les dice, reúnanse vosotros, mi espíritu, el poder de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, ¿sí? No se olvide que nombre es más que el apelativo del Señor. Porque nosotros decimos, en el nombre del Señor Jesucristo. El nombre es el propósito que tiene Jesús. Entonces, lo que le está diciendo Pablo es: reúnanse ustedes. El propósito que tiene Dios para que si van a juzgar una situación, no la juzguen porque sí, no la juzguen a su gusto, ni por la situación que está ocurriendo, sino que la juzguen dentro de un propósito.
el propósito que el Señor tiene dentro de la iglesia. Si hay una situación para juzgar, como es el caso, había que reunirse en el propósito del Señor Jesucristo, que estuviera el poder del Señor para poder juzgar la situación, pero si hay algo que no debía faltar era el espíritu de Pablo. Mi espíritu, dice, que está en medio vuestro. Si había otro espíritu, ¿sería la misma masa? No hubiera sido la misma masa. Si había otro espíritu, hubieran juzgado a tal persona de una manera incorrecta, no se la podría haber, como dice la Escritura en otra de las cartas, la podrían haber recuperado de cómo cayó en semejante tristeza el hombre. Era necesario que en la masa hubiera el espíritu apostólico. ¿Me entiende? Lo que quiero mostrarle es que una masa tiene componentes. Porque se necesita una masa. Vamos a mirar ahora, quiero mostrarle que las masas sirven para sanear una serie de cosas. Quiero que me acompañe a esto. Pero antes de ver todo lo que puede sanar una masa, quiero que vea otro ingrediente que no puede faltar. Gálatas 5:8. Fíjese cómo dice. Estando que esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa, ¿sí? Algo ha venido a distorsionar la masa. Algo vino a distorsionar la masa. Según el versículo anterior, ¿qué es lo que es? Lo que distorsionó. ¿Una qué? El verso 7, perdón, el verso 8. No. A ver, concentrémonos, que volvamos acá a este planeta en el año 2019. La persuasión. Ahí hay un ingrediente. Fíjese, la persuasión es un ingrediente importantísimo. Pero este era incorrecto. Esta persuasión no procede del que os llama. Hay otra persuasión que está distorsionando la masa y la está haciendo como la está ayudando a la masa. Había que comer masa sin levadura, sin hipocresía. Había una persuasión que había distorsionado la masa. Ahora, lo que le quiero mostrar, la persuasión. ¿Qué es lo que es persuasión? Como tratar de convencer a alguien. Un convencimiento. Un convencimiento, no estar seguro de algo. ¿Sabe que el apóstol Pablo dice? Estoy persuadido que el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará. De eso tenemos que estar persuadidos, porque si no las cosas se comienzan, tienen unos principios gloriosos, pero lo que no tienen es ¿qué? No tienen final. Entonces tenemos un montón de primicias de cosas, pero no tenemos finales de cosas. Porque nos falta persuasión. En una masa se necesita persuasión, mucha persuasión o mucha convicción. Porque lo que Dios hace, lo que Dios pide, no es por gusto, nunca es por gusto. Entonces necesita que haya persuasión para que las cosas que se han entregado como primicia o que se han hecho como primicia o que se han hecho como principio de cosas tengan el resultado favorable, como dice el apóstol Pablo. Estoy persuadido que lo que comenzó Dios en ustedes lo va a terminar hasta el día de Jesucristo. Estoy persuadido. Necesitamos vivir con convicciones. Somos de perder convicciones. Cuando vivimos emocionalmente y no por el Espíritu,
Nos entregamos a Dios con todo, y entrego mi vida, y entrego mi tiempo, y entrego mi casa, y entrego mi coche, entrego todo, y le doy todo a Dios, porque estoy emocionalmente fantástico. Me llega a agarrar un día cruzado, y mi persuasión se fue al suelo. No vivimos por persuasión. La masa es imprescindible que tenga persuasión. Fíjese, vamos a leer un versículo que habla de convicción. Romanos 4:21. Dice Pablo, estoy plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. No está hablando de él, está hablando de Abraham. ¿Sí? Está hablando de Abraham. Un hombre plenamente convencido de que era también poderoso Dios para hacer lo que había prometido. ¿Se lo hizo Dios de la noche a la mañana a Abraham? No, lo que él vivió por convicción, ¿sí? Él vivió con esa persuasión lo hizo que pudiera lograr lo que Dios le prometió. Dios nunca va a pedir algo, nunca va a prometer algo si no lo va a cumplir. Pero es imprescindible que en nosotros esté la persuasión. Pero ahora el Señor nos pide persuasión en masa, convicción en masa, y que detectemos cuando esa convicción o esa persuasión no viene de Dios. Hay que cuidar la masa, porque si hay convicciones que son contrarios al por qué está haciendo Dios una masa, es perjudicial. Entonces hay que guardarlo de cualquier otra convicción. Por eso Pablo dice que esté mi espíritu ahí. Él era un hombre de convicciones. Él sabía por qué hacía lo que hacía. Si va a juzgar a alguien, sabe por qué lo va a juzgar. Si va a sacar a alguien de la masa, sabe por qué la va a sacar. Sabe cómo la va a traer. ¿Me entiende? Que no hace las cosas por hacerlas. Era imprescindible que el espíritu de Pablo estuviera allí. La persuasión es importante porque vamos a necesitar esta masa para curar. Quiero mostrarle que la masa es para curar personas, para curar situaciones. La masa cura, ¿sí? Vamos a mirar en el libro de Oseas todas las cosas que va a curar una masa, ¿sí? Recién decía el profeta Ale, hay una masa de higo también, ¿no? Y vemos que es para curarla, por eso las masas son importantes. Y quiero que aprendamos a vernos como masa, porque dijimos en la masa, era para bendecir, dijo el Señor, vuestras casas. Las casas tenemos que pensar en nosotros mismos, pensar en mi hogar, pensar en la iglesia, ¿sí? Y que Dios quiere sanar una serie de cosas. ¿Sabe que cuando hablamos de sanidad, hay sanidades físicas, pero hay sanidades emocionales, ¿sí? Y hay sanidades espirituales también, porque hay enfermedades en esas calidades. Ahora, quiero mostrarle que Dios lo que hace, lo hace con un motivo, porque, por ejemplo, vamos a leer en Oseas, vamos a ver 3 capítulos de Oseas, distintas cosas. Por ejemplo, ahí, fíjese cómo dice Dios ahí. Y verá Efraín su enfermedad, y Judá verá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria, y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. ¿Sí? Fíjese que no habla de una persona, por más que diga Efraín, está nombrando todo un pueblo, ¿sí?
toda una tribu, Efraín, enfermos. Toda una tribu de Judá con llagas. Hay una enfermedad. Pero podríamos descubrir por revelación cuál sería la enfermedad acá de todo un pueblo. Y que no lo podía sanar cualquiera. Y ya vamos a ver por qué. Mas Él no os podrá sanar ni os curará la llaga. ¿Sabe que dice que fueron a buscar auxilio a dónde? A Siria. Asiria para ellos era un pueblo, pero para nosotros significa lo que dice el nombre. Y el nombre en el original dice éxito. Asiria significa éxito. Entonces fíjese que no está hablando solamente de enfermedades físicas, está hablando de enfermedades, por ejemplo, de dinero, ¿sí? Que buscamos éxito, buscamos fama, buscamos situaciones que nos arreglen, ¿sí? Y que lo arregle el éxito, ¿sí? Si yo soy una persona exitosa, estoy sanado emocionalmente. Conseguí la persona que quería a mi lado, conseguí mi casa, conseguí mi coche y parece que yo tengo el problema solucionado, ¿sí? Porque tengo éxito en las cosas. El asunto es que no han buscado a Dios, sino que buscaron a Siria, ¿sí? Fíjese que esto está en el libro de Oseas. Vamos al capítulo 6. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató o quitó y nos curará, hirió y nos vendará. O sea que la llaga o el problema que ellos tenían, ¿quién lo había producido? ¿El diablo? No. El problema que ellos tenían lo había producido el mismo Dios. ¿Quién lo tiene que sanar entonces? Dios. Yo sé que todos no están plenamente convencidos de que Dios nos hizo y junto con ese habernos hecho también cualquier cosa que nos esté haciendo mal, también viene de Él, ¿sí? Porque Él lo que quiere es que nosotros descubramos la enfermedad para traernos la sanidad. Ya le voy a mostrar un poco más. Fíjese, dice, nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. ¿Sí? Fíjese que una de las cosas con las que el Señor sana es cuando nosotros conocemos. Es imprescindible el conocimiento de Dios para saber en qué estamos enfermos y cómo se sana. ¿Cómo se sana? Voy a seguir leyendo para que después explicarle todo junto. Vayamos al capítulo 7. En el 7, en el capítulo que sigue. Dice, mientras curaba yo a Israel, fíjese, Dios está curando. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió iniquidad de Efraín y maldades en Samaria, porque hicieron engaño. Y entra el ladrón y salteador y despoja por fuera. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria todas sus maldades. Ahora les rodearán sus obras delante de mí. Espérese un poquito, ya vamos a seguir. Quiero que mire esto, vuelva a poner el versículo 1. Él dice, yo estaba sanando a Israel, ¿sí? Cuando en realidad se empiezan a aflorar de otras iniquidades, empiezan a aflorar otras maldades también dentro del pueblo. Dentro del pueblo Efraín y Samaria también pertenecen allí. Pero hay algo que dice este versículo, dice, y entra el ladrón y el salteador y despoja por fuera despoja el salteador.
¿Y Él dónde está sanando? ¿Por fuera? Él está sanando por dentro. Él está haciendo una sanidad por dentro. El que hirió, dice los versículos anteriores, el que hirió es Él. Y el que quiere sanar es Él. Lo hace mediante la palabra, por eso dice conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, porque al tercer día Él nos va a sanar. Porque es su proyecto, porque es su propósito de que nosotros veamos por qué el ser humano padece y padece de todo lo que padece. El salteador y el ladrón despoja ¿por dónde? Pero ¿dónde está la enfermedad? Adentro. ¿Y dónde está tratando él? Pero nosotros queremos que nos trate por fuera. Todo lo que nos ocurre físicamente, financieramente, emocionalmente o la situación que sea una enfermedad, aún las doctrinas es una enfermedad. La Biblia, el apóstol Pablo dice que hay doctrinas enfermas y hay fe que están enfermas. Dice, para que sean sanos en la fe. Pero eso es por fuera. Para que eso se sane por fuera, tiene que ir siendo sanado por dentro. Y lo que lo sana es la masa. Por eso yo quiero de que usted me ayude con esto, porque necesitamos ser sanados y sanados primeramente por dentro. Si nosotros somos sanados por dentro, las cosas por fuera dejará de ser arrebatado, ¿sí?, por el salteador y por el ladrón. Ya no dejaré de perder cosas. Pero es importante de que yo sea curado en esto. Vayamos al verso 4, José. Dice, mientras yo curaba a Israel, saltó la iniquidad de fulano, saltó la maldad de mengano, y ahora viene el salteador y el ladrón y les lleva por fuera las cosas. Pero yo estaba trabajando por dentro. Verso 4. Dice, todos ellos son adúlteros, son como un horno encendido por el hornero, que cesa, fíjese, que cesa de avivar el fuego, después que está hecha la masa, hasta que la masa se limpie. Quiero que preste atención, subráyeme, avivar el fuego. Preste atención, porque estamos hablando de que estamos en una casa postrera. Ya no podemos ir al principio, Dios está terminando las cosas y por revelación no es fácil entender. Quiero que entienda esto. Dice que la masa estaba, ¿cómo? Hecha. La masa está hecha. ¿Sí? Hecha la masa. Pero dice que el que se demoró es el hornero. ¿Sí? Lo que hizo el hornero es cesar de avivar el fuego. Está la masa hecha para que después la masa no se liude. ¿Qué hay que hacerla? No hay gente que cocine acá. A ver, por ejemplo, si la relacionamos con el versículo, estamos hablando de un horno, estamos hablando de que no se avivó el fuego. Si yo le pregunto, si ya está la masa hecha, ¿qué tendríamos que hacer? Cocinarla. ¿Pero había fuego avivado ahí? No había fuego avivado. Entonces, como no hay fuego avivado, lo que produce es que la masa al final termine liudada. Entre hipocresía en la masa y aquello para lo cual Dios estaba preparando aquella masa, ¿sí? Como no estaba el fuego avivado para que se cocine esa masa rápido, antes que se liude, porque las cosas se liudan si se las deja pasar. Ahí se mete un montón de cosas. ¿Qué le quiero decir con esto? Que necesitamos avivar el fuego. ¿Cuándo Pablo utiliza esta frase? ¿Se acuerda?
A Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Hay que avivar el fuego, porque una vez que uno está armando una masa como Dios quiere, una masa que es primicia para Dios, una masa que va a servir, está siendo santa, está siendo preparada para después sanar a otros, que es lo que quiero que miremos. Tiene que haber gente con el don avivado. Necesitamos avivar el don. Por eso es el momento, por ejemplo, para que usted examine, ¿sí? O lo anote ahí para que no se me pierda en el resto del mensaje y lo pone ahí grande. En mi casa voy a examinar si avivé el fuego. Voy a avivar el fuego porque esto hay que cocinarlo. Esto hay que cocinarlo. ¿Sabe qué? Decíamos que Dios está haciendo cosas como, por ejemplo, durante la primicia. Si Dios me dice que yo traiga primicia, que yo me entregue a Dios, que entregue cosas a Dios, pero que las consagre, que va a venir la bendición para mi casa y que tengo 3 casas, yo eso lo tengo que avivar. Se aviva con los dones. Cada cual con su don. ¿Qué don me ha dado Dios para que yo avive esto? Y para que la masa sea consumada antes de que vaya a venir este deterioro en la masa, de que se leude, que le entre hipocresía a la masa y no cumple el propósito para lo cual Dios la estaba preparando la masa. Una masa primicia. Pero esto es necesario que todos colaboremos. ¿Cuál es mi don? Para que no se apague el fuego y la masa no deje de cumplir el propósito que tiene. ¿Cuál es mi don? ¿Sabe qué? Hablando de dones, por ejemplo, el apóstol Pablo hace una lista de dones y dice que algunos tienen, por ejemplo, el don de la liberalidad. ¿Sabe cuál es el don de la liberalidad, no? El dar. Algunos tienen el don de dar. Entonces, cuando el que tiene el don de dar manifiesta que él da, lo que hace con ese don, ¿sí? Aviva ese don y lo que hace es motivar a otros. Y lo que necesitamos es incentivar a otros, que los otros sean incentivados, ¿sí? Según mi don, tengo que incentivar a los otros. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto no estoy ni yo ni el otro. Está el poder de Dios o el milagro de Dios, como cantábamos recién. Tenemos un Dios de milagro, un Dios de poder, un Dios que hace cosas, un Dios que si me pide algo es para darme el beneficio y en eso tengo que incentivarme. Y tengo que incentivar a otros. ¿O somos hipócritas? ¿O somos de los que decimos, Dios te va a bendecir, pero no lo creo? Entonces, si yo sé que Dios va a bendecir, ¿por qué no insisto con que Dios va a bendecir? ¿O estoy en contra de Dios? Se me puede liudar la masa. Se me puede liudar la masa si no la consumamos con este fuego, si empieza a mermar el horno donde tenemos que terminar lo que hemos empezado. Yo no quiero que terminemos con esto de la primicia como que fue algo que ocurrió la semana pasada. No ocurrió la semana pasada. A esto le tenemos que dar toda la potencia que hay que darle para que Dios cumpla lo que dijo. Voy a traer bendición a vuestras casas. Entonces, ¿cómo la vas a traer, Señor? ¿Qué parte cumplo yo en todo esto? ¿Qué tengo que poner? ¿Qué parte pongo yo en todo esto? ¿Qué es lo que le está faltando a la masa? El poder de Dios no le puede faltar a la masa. El apóstol Pablo dice, reúnanse ustedes, mi espíritu, el poder de Dios y el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Solamente de que yo sea una persona exitosa? No solamente eso. Había todo un propósito, sanarme, por ejemplo. ¿Sabe la gente que es exitosa en la finanza y no está sanada? Y no está sanada. Si acá no se trata de si tengo o no tengo, el asunto es si estoy sano.
Si estoy sano, después todo lo que tengo va a ser glorioso. Porque es lo prometido. Pero sin sanidad, ¿para qué lo quiero? Dice el Señor, fíjese como dice el verso 1, estaba yo sanando. Estaba Él sanando. Pero porque el fuego no estaba avivado, estaba Él sanando y vino el ladrón y se robó lo que era de ellos. ¿Ve qué fácil es que uno pueda decir, pero ¿por qué? ¿Qué me pasó a mí? Si yo me estaba entregando a Dios y estaba entregando todo lo que soy y ahora, ¿dónde está la bendición? Hay muchas cosas que estorban a la bendición. ¿Sabe que Dios quiere sanarnos? Quiero que miremos rápidamente para que no se nos vaya el tiempo. Voy a pasar por alto Jeremías. Vamos a ir a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Está acá el rey Ezequías, está enfermo. Segunda de Reyes 24:7. 20. Dice, y antes que Isaías saliese a la mitad del patio, el profeta Isaías, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor de mí mismo y por amor a mi siervo David. Y dijo Isaías, tomad masa de higos. Y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. La enfermedad de un rey. Se le alargan los años, se le alarga el tiempo. Tan solo ponerle una masa de higo. Ahora, ¿qué sería para nosotros ponerle una masa de higo? Vamos a ver el versículo 28. No. 18. Proverbios 27:18. Quiero que entendamos esto, porque estamos hablando de esta masa que nosotros tenemos que ser de sanidad para otros. Quien cuida la higuera comerá su fruto. ¿Cuál es el fruto de la higuera? El higo. Y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Fíjese cómo relaciona una cosa con la otra. Eso hace siempre Proverbio. Relaciona una cosa con la otra. Si cuido una higuera voy a comer higo. Pero si yo miro por los intereses de mi Señor, ¿qué voy a tener? Honra. Como quien cuida una higuera y come higo. Si yo cuido los intereses de quién, no sé cuál será su Señor. Yo cuido los intereses de mi Señor. Y entonces si cuido los intereses de mi Señor voy a comer ¿qué? Honra. La Biblia dice que al que honra, honra. Pero hay que honrarlo primero a Él. Ahora, fíjese que compara la honra con el fruto de la higuera. O sea que esa masa de higo que iba a sanar al rey Ezequías, sería una masa de ¿qué para nosotros ahora? De honra. Una masa de honra. Entonces esta masa de la que habla el apóstol Pablo, donde dice los componentes de la masa, donde habla del poder de Dios, el nombre de Dios, el espíritu de Pablo, una buena convicción tiene que haber también ¿qué? Honra. Porque Él honra a los que le honran. Búsqueme, ya que está en Proverbio, búsqueme Proverbio 3:9. Él honra a los que le honran. Pero fíjese que Él no dice que solamente, porque eso también está escrito, da y se os dará. ¿Lo dice?
Lo dice la Escritura. Pero es distinto dar y que Él me dé a que yo lo honre y Él me honre. No es lo mismo. Estudie la situación. No es lo mismo dad y se os dará a que yo le dé honra y Él me honre. A que yo le consagre cosas y Él me consagre. Porque recién le decía, hay gente que tiene muchas cosas, pero no está sano. La idea no es que yo tenga un montón de dinero, sino que yo esté sano de esa enfermedad. El dinero es una enfermedad. Porque la persona mientras tiene el dinero es gozosa, está contenta, todo está joya. El asunto cuando no tiene nada. Anda, ni él, ni la familia, ni Dios, todo algo. No es lo mismo manejar las cosas como honra. O lo miro como dinero o lo miro como honra. Porque el problema es que cuando no tengo, sigo enfermo. Dios en Osea decía, yo quería sanar a Israel. La idea era sanar, era armar una masa para sanar el problema de origen del ser humano. El ser humano tiene un problema de fondo en cuanto a las finanzas. Raíz de todos los males. Eso hay que sanarlo. Pero no se sana con que te reprendo, raíz de... No. Eso lo sana Dios porque la enfermedad esa la trajo Dios para Él sanarla también. Y así todas, todo tipo de enfermedad que usted pueda encontrar. Lo va a sanar Él. Por eso necesitamos ser una masa de honra. Vamos a terminar. Romanos 9:21. Tengo otros versículos, pero me los voy a guardar para la radio. Voy a hacer un acopio. Romanos 9:21. Dice, o no tiene potestad el alfarero. ¿Quién es nuestro alfarero? O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira. ¿Preparados? Pero no es que quiere destruir a la persona, lo que destruye o lo que no logran ellos es la honra. Usted sabe que el ser humano ha perdido una gloria, ha perdido una honra, ha perdido algo glorioso que el ser humano tenía antes de estar aquí en la tierra, pero claro, como eso no se cree, eso no se entiende, tampoco se puede entender la enfermedad. El que nos ha hecho a todos ha sido Dios. Ahora yo puedo ver si soy un vaso de honra o un vaso de deshonra. La idea es que mayormente todos hemos venido como vasos de deshonra. Mayormente esto se enseña. Esto se enseña, por eso en Oseas 6 el Señor dice, Él nos hirió, Él nos curará, Él nos enseñará y proseguirá en que le conozcamos. Quiere que le conozcamos para que conozcamos dónde está en nosotros el error, dónde está la iniquidad, dónde está la maldad, dónde está la deshonra. Él ha tenido mucha paciencia con los vasos de ira. ¿Sabe qué? Estos vasos de ira, no sé si usted se acuerda, pero no habla de la ira de Dios. No sé si se acuerda, lo vamos a ver rápido, no lo tiene usted ahí. Ponga Efesios 2:2, para que veamos estos vasos, ¿sí? Son hijos de ira, pero no tiene que ver con la ira, o sí, podríamos decir, sí, ahí está la ira de Dios, pero yo quiero que usted vea cómo se manifiesta eso que nosotros llamamos la ira de Dios. Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera
en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, fíjese que ni siquiera el apóstol Pablo se exceptúa, ¿sí? Todos en algún momento hemos estado como un vasito de deshonra. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, gracias a Dios, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué nos hizo Dios? Como vasitos de barro, que piensan como quieren, que hacen lo que quieren, que se mueven como quieren, como si no tuvieran un alfarero. No les interesa saber qué piensa el alfarero, ni para qué los creó el alfarero. Vasitos de deshonra o de ira. Volvamos a Roma. Entonces ve que la ira tiene que ver con que no pensamos como Él, no hacemos lo que Él pretende, no anhelamos, tenemos otro espíritu que no es el que Él quiere. ¿Sí? Volvamos a Romanos, estábamos mirando 9:22. 9:22. Romanos 9:22. Entonces hay vasitos de honra y vasitos de deshonra. Vasitos de ira y vasitos 23. Vamos a ver el otro vasito. Y para ser notorias, quiero que mire este versículo y con este se quede y con este se vaya y lo abrace y después desde ahí mira todos los otros demás así, pero agarrado a este. Pero recuerde todo lo demás, porque si no, no sirve. ¿Vale? Si no, no sirve. Y para ser notorias, ¿para hacer qué? Notoria. Que se vea. Que se vea. Para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró ¿con quién? Cuando los preparó. Vasos de primicia. Preparados primeros para esto. Para que en algún momento descubran de que estuvieron viviendo en deshonra. Pablo dice, en esto vivimos todos en algún tiempo, en algún momento todos éramos vasos de ira pensando y haciendo lo que bien nos parecía, vasos de deshonra. Pero si no podemos ser vasos de honra, esos son los que estaban preparados de antemano, ¿sí? Preparado de antemano, pero la idea es hacerlo notorio. Que se vea en tu casa, que se vea en tu cuerpo, que se vea en esta casa, que se vea. La idea es hacer notorio. ¿Sabe que yo me salté un versículo? En 5 minutos lo leo. Póngalo, Jeremías. Necesitamos saber de que tiene que haber estas convicciones, ¿no? Estas convicciones de para quién estamos preparando la masa, que el poder de Dios está en medio nuestro, de que Él tenía un propósito de antemano para que en la masa, en esta masa de barro que somos nosotros, o esa masa de la cual hablaba el apóstol Pablo, sea de bendición para otros también. ¿Qué le dije yo? Jeremías 7. Jeremías 7:18. En Jeremías 7:18 vemos a alguien haciendo una masa. Porque la bendición tiene que ser para las casas. En una casa usted sabe que hay toda una familia, ¿no? Papá, mamá, hijo, y hay de todo. Como también acá, donde necesitamos aprender a reunirnos, ¿no? De la misma manera en que dijo el apóstol Pablo, para formar una buena masa. Dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa. El asunto que las tortas se las entregan ¿a quién? A la reina del cielo.
para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Fíjese que al final de al cabo se la entregan, hacen la masa, toda la familia dispuesta y disponible, pero para entregar la masa equivocadamente, ¿sí? Por eso yo le decía que es importante que entendamos qué es lo que entregamos a Dios, que sea santo, que lo consagremos a Dios, porque Dios tiene un propósito. Que esperemos el propósito, que esperemos la bendición, para las 3 casas que Él tiene y que podamos operar juntamente con eso. Porque si no, es probable que inconscientemente, nosotros estemos preparando, ¿sí?, toda una masa y que no sea dedicada a Dios. Fíjese cómo dice el versículo que sigue, porque yo le dije que tenía que ser con mucha convicción. Convicción de que es Él el que va a trabajar, del que va a operar. Dice, ¿me provocarán ellos a ira? Fíjese, lo hacen signo de pregunta. ¿Me provocarán ellos a ira? ¿No obran más bien ellos mismos su propia? O sea, más allá de que nosotros lo enojemos a Él. Por eso recién mirábamos que la ira es hacer lo que bien nos parece, como nosotros entendemos. Porque lo que más bien hacemos, ¿sí?, no obran más bien ellos mismos su propia confusión. No puede haber confusión en lo que hacemos. Tiene que haber convicción. Convicción. ¿Sabe una cosa? Por ejemplo, lo que hicimos, lo hicimos la semana pasada. En esta semana hay gente maravillosa que, por ejemplo, lo tenemos a Alberto que dice, yo entregué como primicia el teclado, ¿no? Y da testimonio de lo que él recibe. Que no es solamente eso lo que Dios tiene para él, tiene muchas cosas más, pero él alcanza a visualizar o alcanza a ver me han manifestado eso que hizo Dios con él, le dio un trabajo, algo que viene esperando qué sé yo cuánto tiempo. Lo hace en la misma semana que él entrega la primicia. Pero sabe que, por ejemplo, conversando con otras personas, por ejemplo, me dicen de cosas que han vivido, pero le han dado la gloria a su comportamiento, a sus actitudes. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le dijera, uy, me dieron un trabajo por allá, pero el trabajo es por mi aptitud. Mi trabajo fue porque yo soy simpática, porque me gané. ¿A quién le estoy entregando la primicia? ¿A quién se la estoy entregando? Porque no me puedo olvidar, si yo di una primicia de lo que sea, de mi tiempo, yo sé que algunos ni siquiera tenían recursos, porque no es lo único que es para entregarle. Usted sabe que hay que consagrarle la vida a Dios. Pero todo eso tiene resultado, quiero que entienda eso, que la promesa era que iba a ir bien a las casas, que iba a ser bendecida a las casas. Entonces todo eso yo lo tengo que recepcionar y tengo que decir, voy a ser bendecida, mis 3 casas van a ser bendecidas, voy a tener la recompensa de lo que yo le he dado. No le he podido dar financieramente porque no tenía, pero le estoy dando otras cosas a Dios y eso trae beneficio. Tiene beneficio para que no haya confusión. No haya confusión. ¿Sabe que esta fulana reina del cielo está en Apocalipsis? Dice que es la madre de todas las rameras. Subida sobre una bestia, que la bestia es la ignorancia en las escrituras. Cuando yo no sé de qué masa soy y a quién le consagro la masa y qué es lo que bendice esa masa. Quiero que aprenda a que todo lo que reciba, aprenda a darle gloria al Señor. Lo recibió de Él, lo recibió de Él. Pero también quiero que entienda esto no es lo único para recibir. Si Dios dijo que Él iba a bendecir
si entendiéramos primicia, Él iba a hacer mucho más. Si nosotros lo honramos, Él nos honrará. Perdón, póngame el proverbio, me faltó un proverbio. A ver. Si nosotros le honramos, Él nos honrará. Tenemos que entender lo de que Él me honre, no solamente es que me dé un trabajo, pero tampoco puedo decir que el trabajo me lo dio porque soy simpática nada más, porque estoy despreciando la primicia. Me estoy olvidando que he hecho una serie de cosas y que no me puedo olvidar de su poder. Y que Él quiere ir creciendo su poder. Su poder va a ir en aumento a medida que mi conocimiento va en aumento. Oseas 6 decía, Él nos hirió y Él nos sanará. Irá creciendo como la luz de la aurora. Irá creciendo nuestro conocimiento. Lo conoceremos a Él y iremos siendo libres y sanos de lo que pensamos, de lo que entendemos, de lo que sentimos. Vamos a ser sanos. Y la idea es que nosotros podamos recibir la honra de parte de Dios. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Sí? Entonces, honra a Jehová con tus bienes. No le des para que Él te dé, honralo. Él honra a los que le honran. Él es recíproco. Y si nosotros damos como primicia para Él, seremos nosotros primicia de una serie de cosas. No es lo mismo que esto sea principio para Alberto. Ese trabajo, creo que usted se lo dijo, ese es principio. ¿Sí? Muy bien, como profeta. Ese trabajo es principio. Porque no es todo lo que Dios tiene para Él. Tiene cosas grandes. Lo importante es que yo digo, se lo consagro a Dios. Se lo entrego. Está consagrado. Consagro mi vida, consagro mi tiempo. Para que todo lo demás venga en gran abundancia. Amén. Amén. Vamos a orar. Quiero orar. Sé que son muchas cosas las que hemos estado mirando. Como sé que también hay muchas cosas que usted no la ha entendido, pero palabras del Señor Jesús, las entenderéis después. Lo importante es que estén ahí en su espíritu. Hay versículos que no hemos leído, pero la masa sana el espíritu. Sana el espíritu. Todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Señor, te bendecimos en esta hora. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tú eres. Te damos gracias por tu nombre, tu propósito. Te damos gracias por tu poder, Señor, en medio nuestro. Te damos gracias, Señor, porque cuando tú nos unes, Señor, como una masa, quieres, Señor, generar una primicia. Tú estás trabajando en medio nuestro, Señor. Tú estás haciendo de nosotros una masa homogénea, donde tienen que estar, Señor, todos aquellos elementos necesarios. La convicción. Señor, que no haya confusión entre nosotros de por qué hacemos las cosas, para quién las hacemos. No queremos olvidarnos de tu gran poder para bendecirnos. Padre, yo oro por a todos aquellos, oh Dios, que la semana anterior se presentaron como primicias. Aquellos que presentaron primicias. Aquellos, Señor, que quizás en algún momento no lograron entender todo lo que estábamos haciendo, pero que de hecho lo entenderán después. Señor, la confusión no es tuya, pero en la confusión hemos vivido todos. En el error hemos vivido todos. En nuestros pensamientos hemos vivido todos.
Señor, sabemos que tú estás haciendo una masa en medio nuestro. Y esa masa es para poder sanar también a otros. Tu masa sana. Tu masa de honra sana. Como sanaste al rey Ezequías. Para que pudiera subir al tercer día a la casa de Jehová. Señor, no nos queremos quedar en ninguna parte de tu casa. Sabemos que en tu casa hay muchas moradas. Sabemos que en tu casa están los atrios. Sabemos que en tu casa está el lugar santo. Pero sabemos que está el Santísimo, el lugar de la vida. No queremos quedarnos solamente en andar tus caminos. No queremos decir solamente que hemos conocido la verdad. Queremos experimentar. Queremos, Señor, mostrar la vida. Queremos manifestar lo que tú has dicho. Tú eres un Dios de poder. Tú eres un Dios de bendecir cada una de nuestras casas. Muéstrate, Señor. Glorifícate, Señor, en medio nuestro. Enséñanos a que te demos gloria. Enséñanos a que sigamos trabajando juntos, Señor, en pos de hacer masas, pero para entregártelas a ti, para que tú te glorifiques, para que tú te muestres y muestres tu poder. Enciéndenos el fuego. Señor, no se apague el don que hay en nosotros. Hay una gloriosa habilidad en cada uno de los de la masa, Padre, para poder cocinar esto, Señor, antes que se fermente, antes que entre otro agente extraño ahí en la masa que perjudique, Señor, el beneficio para lo cual tú estás formando masa. Te damos gracias, Señor, porque esto es solamente principio, Señor, pero queremos irlo disfrutando. Te honramos en esta hora, te honramos de palabra, te honramos de hechos, te honramos, Señor. Queremos honrarte con cada una de nuestras actitudes. Que tú seas honrado. Queremos unificar esta honra. Queremos hacer una masa homogénea para sanar a muchas naciones, Padre. Te bendecimos en esta hora y nos presentamos delante tuyo, Rey. No como individuos aislados. Somos una masa. Tu masa, Padre del cielo. Sigue trabajando en nosotros, mi Dios, hasta que entreguemos toda la honra merecida a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Quieren cantar esa canción nueva? Te bendecimos, Señor. Sí.